El Archivo General y Fotográfico de la Diputación de Valencia es uno de los grandes archivos que tenemos en la Comunidad Valenciana. Contiene 9 kilómetros de documentación entre pergaminos, carteles, libros, manuscritos, fotografías y un montón de documentación que nos ayuda a conocer la historia de nuestra tierra. Desde 1863, la Diputación de Valencia es mecenas de las bellas artes a través de las pensiones que daban a jóvenes artistas que despuntaban en estas disciplinas. Las obras que realizan estos artistas pensionados forman parte del patrimonio artístico de la Diputación de Valencia. Estamos en el Palau de la Generalitat, en una sala del Torreón que está en la plaza de Manises, y estas son las pinturas murales que hacia 1950 pintó José Bento en pintura mural. Se aprecia perfectamente la técnica de ejecución porque se ven claramente las incisiones que él hizo para hacer sus jornadas de pintura. Y estas pinturas lo que han tenido es un problema de conservación porque por querer protegerlas han estado durante casi 30 años con un papel de protección que estaba adherido con una resina sintética. Esta resina durante todos estos años ha penetrado en la pintura, con lo cual ha sido un proceso muy laborioso el eliminar este papel de protección, y ahora el proceso que estamos siguiendo es quitar el adhesivo que ha ido penetrando en las capas de pintura. El proceso siguiente va a ser el estucado de todos estos daños que tiene, porque durante una temporada hubo unos tapices puestos sobre estas pinturas y después haremos un proceso de reintegración y de protección final de las pinturas. Tal como hemos visto en el archivo, el título de la pintura era Consolat del Mar, y de hecho vemos que tanto la composición como todos los personajes están inspirados en la iluminación del Llibre del Consolat del Mar, que se conserva en el Archivo Municipal de Valencia. Es un libro muy importante para la historia de los valencianos porque son las leyes del mar, era un libro muy novedoso en la época, digamos que marcó todas las leyes de comercio marítimo en el momento, y el Ayuntamiento de Valencia tiene un ejemplar en pergamino con iluminaciones de una calidad excepcional. Y José Bento se inspiró en esa iluminación tan importante, tan característica, para realizar estas pinturas.